La adoración. ¿Es solo cantar una canción el domingo en la iglesia? ¿Es escuchar música cristiana mientras trabajas o estudias? Aunque para muchos esto puede ser adoración, la verdad es que este concepto se queda corto, muy corto. ¿Es realmente la adoración? ¿Es solo cantar una canción el domingo en la iglesia o escuchar música cristiana? Aunque muchas personas asocian la adoración con estos actos, la verdadera naturaleza de la adoración va mucho más allá. La adoración es una respuesta total a Dios, que involucra todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. Es reconocer quién es Dios y vivir en consecuencia. La adoración no se limita a un momento emocional mientras se canta en un servicio religioso. Es una respuesta que nace del alma y se manifiesta en la vida diaria. Es rendirnos completamente a Dios, permitiendo que su amor, verdad y poder moldeen cada aspecto de nuestra existencia. Este es el tema central que exploraremos, la adoración, como una forma de vida que involucra nuestra mente, corazón y acciones. Verdadera adoración comienza con el reconocimiento de quién es Dios. No se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que entendemos acerca de Él. Jesús lo explicó claramente en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La adoración es reconocer a Dios como quien realmente es y responder a esa verdad con todo nuestro ser. La verdadera adoración implica amor, obediencia, humildad y entrega total. Cuando Jesús fue preguntado sobre el mayor mandamiento, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta declaración revela que la adoración no se limita a una expresión interna, sino que surge de una decisión consciente de rendir cada parte de nuestra vida a Dios. La adoración se manifiesta de dos maneras fundamentales. La primera es la privada, que es la adoración privada, es la base de toda adoración genuina. Es en esos momentos de intimidad con Dios, cuando nadie nos ve, donde nuestro corazón se rinde por completo. Esta adoración ocurre en la quietud de nuestra habitación, cuando abrimos la Biblia en silencio, cuando oramos en secreto o cuando meditamos en la grandeza de Dios. Es en estos momentos donde Dios trabaja en nuestro interior, moldeando nuestro carácter, quebrantando nuestro orgullo y llenándonos de su paz. La oración privada no busca aplausos ni reconocimiento, es simplemente estar con Dios por lo que amamos. Jesús enseñó en este principio en Mateo 6:6, y esta es la adoración que no se puede fingir, porque revela la verdadera condición de nuestro corazón. La segunda adoración es la pública. La adoración pública es el fruto natural de una adoración privada sólida. Es la expresión externa de una vida rendida a Dios, pero esta adoración no se limita solo a cantar en la iglesia. Va mucho más allá. En Colosenses 3:23 vemos que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que la forma en que trabajamos, tratamos a los demás y enfrentamos nuestras responsabilidades puede convertirse en un acto de adoración. Cuando servimos con una humildad, cuando mostramos compasión hacia quienes nos rodean o cuando somos íntegros en nuestro trabajo, estamos adorando a Dios públicamente. La adoración pública es vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo reflejado en nuestras acciones. La clave de esta, que la adoración pública sin una adoración privada genuina se convierte en simplemente religiosidad vacía. Pero cuando adoramos primero en secreto, nuestra vida pública se convierte en un testimonio poderoso de su gloria. La adoración genuina se construye sobre elementos esenciales que definen su verdadero significado. No se trata solo de una experiencia emocional o de un ritual vacío. Cada elemento es clave para que nuestra adoración sea completa y auténtica. Uno de estos elementos es la adoración como entrega total. La verdadera adoración exige rendir todo lo que somos ante Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que la adoración no es solo un acto de palabras,
sino una entrega total de nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestros recursos. Es vivir cada día como nuestra ofrenda para Él, permitiendo que cada aspecto de nuestra vida refleje su gloria. La adoración como encuentro con Dios. En la Biblia vemos que la adoración verdadera es el resultado de un encuentro transformador con Dios. Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, en Éxodo 3, y su vida fue radicalmente transformada. Isaías vio la gloria del Señor en el templo, en Isaías 6, y ese encuentro lo llevó al arrepentimiento y la disposición de servir. Estos ejemplos nos recuerdan que cuando oramos genuinamente, Dios revela quién es Él, pero también nos confronta con quiénes somos nosotros. La verdadera adoración nos transforma porque nos expone a la santidad de Dios. Adoración en espíritu y en verdad. Jesús enseñó que la adoración genuina no depende de un lugar físico, sino de un corazón sincero y una comprensión correcta de quién es Dios. Juan 4, del 23 al 24, dice: adorar en espíritu significa que nuestra oración fluye de un corazón renovado por el Espíritu Santo, y en verdad significa que nuestra adoración está fundamentada en el conocimiento correcto de Dios revelado en su palabra. Ambas cosas son necesarias. El fervor emocional sin verdad nos lleva al fanatismo y el conocimiento sin corazón produce religiosidad vacía. Adoración genuina versus adoración falsa. La Biblia nos advierte que no toda adoración es aceptable ante Dios. En Isaías 29:13 Dios dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración vacía y superficial no transforma vidas. Jesús reprendió a los fariseos porque su adoración se había vuelto un espectáculo externo sin una conexión real con Dios. Mateo 15, del 7 al 9. La verdadera adoración surge de un corazón rendido, humilde y consciente de la presencia de Dios. La adoración en la historia bíblica. A lo largo de la historia, Dios ha buscado adoradores que le busquen con sinceridad. Desde el principio, vemos en las Escrituras cómo la adoración ha sido una parte central de la relación entre Dios y la humanidad. Vamos al principio con Caín y Abel. Esta historia temprana nos revela una gran verdad sobre la adoración. Dios no solo mira lo que ofrecemos, sino el corazón con el que lo hacemos. Abel presentó lo mejor de sus ovejas con una actitud de entrega total. Caín, en cambio, ofreció algo sin profundidad ni reverencia. Dios aceptó la ofrenda de Abel, no por el objeto en sí, sino por la sinceridad de su adoración. Desde aquí, entendemos que adorar es una cuestión del corazón, no solo de acciones externas. Con Abraham, el padre de la fe, nos muestra que la adoración está profundamente ligada a la obediencia. Cada vez que Abraham escuchaba la voz de Dios o recibía una promesa, su reacción era construir un altar y adorar. Pero el momento más radical fue cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en Génesis 22. Aunque no entendía por qué, Abraham obedeció. Esa disposición a rendir lo más valioso demuestra que la adoración es entrega total, confianza absoluta y reverencia profunda. Con Moisés, en su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés se quitó las sandalias, reconociendo que estaba en tierra santa, Éxodo 3. Más adelante, guiaría al pueblo en la construcción del tabernáculo, el espacio donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. El tabernáculo representaba que la adoración debía estar en el centro de la vida del pueblo, con normas, reverencia y encuentros regulares con la santidad de Dios. La adoración en esta etapa era estructurada, guiada por sacrificios y mediada por sacerdotes. Con el rey David, a lo largo de su vida, mostró que la adoración también era pasión, arrepentimiento, gratitud y confianza. Escribió muchos de los salmos que usamos hasta hoy como expresiones de adoración. Como rey, reorganizó la adoración en el templo, asignando músicos, instrumentos y turnos para que la alabanza a Dios fuera constante. David entendió que la adoración no solo era institucional, sino también personal. Lo adoró tanto en los momentos de victoria como en los de quebranto. Y entonces llegó el punto de quiebre. Jesús no solo enseñó sobre la adoración, sino que Él mismo fue el máximo ejemplo de adoración al Padre. Su vida entera fue una ofrenda de obediencia perfecta, de rendición constante a la voluntad de Dios. En Getsemaní oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa frase resume lo que es la verdadera adoración: someter nuestra voluntad a la del Padre.
Pero más allá de eso, Jesús cambió radicalmente el acceso a la adoración. Con su sacrificio, rasgó el velo que separaba el pueblo de la presencia de Dios, Mateo 27:51. Ya no era necesario un templo físico ni un sistema de sacrificios. Él abrió el camino para que todos pudiéramos adorar con libertad, sin intermediarios humanos. Jesús nos enseñó que la adoración ya no dependería de un lugar específico, sino de una relación sincera con Dios. Antes, la adoración se centraba en un sistema: altares, sacrificios, templos y sacerdotes. Era formal, estructurada y muchas veces accesible solo para unos pocos. Aunque era legítima y parte del plan de Dios, estaba limitada por lo físico y lo ritual. Pero ahora, a través de Cristo, la adoración ha sido restaurada a su esencia original, una conexión directa, íntima y constante con Dios. Ya no se trata de un edificio ni de un día en particular, se trata de vivir en constante comunión con el Padre. Hoy, la adoración es espiritual, relacional y transformadora. Es el estilo de vida de aquellos que han sido redimidos y ahora viven para reflejar la gloria de su Creador. La historia de la adoración es la historia de un Dios que ha buscado estar cerca de su pueblo, y de un pueblo que, a través de generaciones, ha aprendido que adorarle no es un evento, sino un camino de vida. La verdadera adoración siempre requiere una respuesta. No es solo un sentimiento interno, sino una transformación que se refleja en la vida diaria. Si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, nuestra vida lo demostrará. En esto podemos ver que nos acerca a la santidad. La adoración genuina nos lleva a reconocer nuestras faltas y a buscar una vida conforme a la voluntad de Dios. Al ver la grandeza de Dios, comprendemos nuestra necesidad de arrepentimiento y transformación, como en Isaías en su encuentro con Dios, Isaías 6. La adoración nos confronta con nuestra condición y nos impulsa a vivir en santidad. También nos llena de humildad. Reconocer que Dios es el centro de todo nos recuerda que sin Él no somos nada. Esta verdad nos lleva a redimir nuestro orgullo y depender plenamente de su gracia. La adoración genuina nos enseña a reconocer que todo lo que tenemos y somos es por su misericordia. Nos llena de gozo y propósito. La adoración sincera produce un gozo profundo que no depende de las circunstancias externas. Nos concentra con nuestro propósito, vivir para glorificar a Dios. Este gozo es una fuente de fortaleza que permanece firme incluso en los tiempos difíciles, porque sabemos que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Y por último, la adoración en la vida diaria. Esta verdadera adoración no se queda en la iglesia, se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Trabajar con integridad, mostrar bondad, perdonar y amar son las formas de glorificar a Dios. Todo lo que hacemos puede convertirse en adoración cuando lo hacemos para Él, como dice en Colosenses 3:23. La adoración genuina transforma nuestro carácter, renueva nuestra mente y da sentido a cada acción en nuestra vida diaria. La adoración es el latido del corazón del creyente, el eco constante de una vida rendida a su Creador. Desde el principio fuimos diseñados para adorarle. En el Antiguo Testamento vimos a hombres como Abel, Abraham, Moisés y a David mostrar que la adoración nace del corazón y se refleja en la vida. Jesús luego transformó la adoración, enseñando que ya no dependía de un lugar, sino de una relación genuina con el Espíritu y en verdad. La adoración privada nutre nuestra comunión con Dios, mientras que la adoración pública manifiesta esa relación en nuestras acciones diarias. Hoy la invitación es clara. ¿Estás dispuesto a vivir una vida que adore a Dios en todo lo que hagas? ¿Estás dispuesto a que tu vida misma se convierta en una ofrenda de amor y obediencia? Porque la adoración genuina no es solo una respuesta emocional, es una decisión que transforma tu vida por completo.